Pues hoy el juez Osorio vuelve a ser noticia porque aparece en la lista del Senado para las elecciones judiciales, a pesar de no haberse inscrito para este proceso. Es uno de tantos errores que le hemos aquí reseñado que se han cometido en el proceso de la reforma judicial. Tengo en la línea telefónica al juez Eduardo Osorio. Juez, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día, Pascal, ¿qué tal? Un gusto también. Bueno, y ahora pues esta situación en la que usted está en la lista sin haberse anotado para esta contienda. Bueno, pues el trabajo el servicio público está expuesto siempre a esto, precisamente a ser cuestionado por las implicaciones que puede tener y a mí me correspondió tener estas menciones dentro de este contexto que usted comenta, que es el de las secciones estas de supuestamente favorecer delincuentes, que ahora entiendo en un contexto de hacer una campaña contra el Poder Judicial que legitimara lo que Ujú. hoy vemos como esta, entre comillas, reforma judicial. Claro, porque todavía faltaba mucho tiempo para la reforma judicial, digamos, eran los primeros capítulos apenas de este enfrentamiento. Pues sí, hoy se entiende como los ladrillos que se fueron colocando poco a poco durante varios años para entonces crear una idea en la sociedad de que el Poder Judicial estaba corrompido, como siempre se dijo, y la solución era cambiarla, ¿no? Era cambiar a jueces y magistrados que en realidad no se entiende como otra cosa que quitar el estorbo de, de este filtro de Estado de Derecho o de legalidad que siempre hemos tenido los jueces, a pesar de que nos vayan a denostar por nuestra función. Porque en este tema concreto de la prisión preventiva oficiosa, México tiene una sentencia en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ha pedido que pues cambie su legislación, y México no solo no ha cambiado su legislación, sino de 2018 para acá ha aumentado el catálogo de delitos por los que los juzgadores tienen que aplicar la prisión preventiva oficiosa. Incluso se modificó la Constitución para decir que no hay lugar a interpretaciones en estos casos. Así es, Pascal, y no es una, son dos resoluciones. La resolución de los hermanos Sompaxtle Tecpila y Gustavo Robles contra México, así como la sentencia de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz contra México. En estas dos condenas, efectivamente, le pidieron eso a México, más bien le dijeron a México, este árbitro internacional que el propio México reconoció, que es la Corte Interamericana, le dijo, oye, te comprometiste a no tener detenciones arbitrarias. Yo ya he dicho en las sentencias que la prisión automática es una detención arbitraria de las que están prohibidas en el sistema interamericano, así que adecua tu legislación. Lo curioso es que a México no lo sentenciaron por tener una prisión en la Constitución, porque tenerla y no aplicarla no pasa nada, sino lo condenaron porque jueces aplicaron esa prisión automática contra personas. Ujú. Así que la responsabilidad de México viene por la aplicación que jueces hicieron eh, de esa figura y por tanto la reiteración de esa responsabilidad internacional está también en no adecuar la legislación sino hacerla crecer, pero en seguir aplicándola. Cualquiera de nosotros colocamos en responsabilidad internacional a México o en reincidencia de responsabilidad internacional por aplicarla. Y yo lo que he hecho es pues respetar la Constitución, porque los tratados internacionales en materia de derechos humanos son parte de la Constitución por disposición del artículo primero, Ujú. y mantenerme en esa postura. Bueno, y ahora, Eduardo, cuéntenos cómo fue esto que usted pues decidió no participar en el proceso y de repente encuentra su nombre ahí en la lista que el Senado entregó al INE. Pues así fue, veo ahora que no es algo aislado, sino que se trata de una serie de incidencias que esas listas tienen. Me enteré por una compañera que la magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, quien dijo, estoy en estas listas. A mí me sorprendió porque antes me había contactado un amigo y me dijo felicidades y dije, pero ¿cuál? Si yo ni me inscribí en ningún comité y mucho menos en el del Senado. Ujú. No me explicaba yo por qué aparecer en una lista que el Senado específicamente enviaba
sin tener información de qué se trataba, ¿no? Y además, hoy me entero que incluso todos los que aparecen ahí en funciones sin posibilidades reales, ¿no? Porque el INE dice aquí hay imposibilidad técnica de tener como candidatos a todos los que aparecen aquí por falta de datos de contacto, CURP, Ujú. INE, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a hacer usted al respecto? Pues el INE abrió la posibilidad de ratificar la renuncia a las candidaturas y estamos precisamente en vías de esa, de hacer eso. Me queda un par de minutos, un poquito menos, pero preguntarle por último, ¿por qué no participar en este proceso? ¿Cuál fue el fundamento de esa decisión? Bueno, el fundamento de inicio tiene que ver, Pascal, con que esto no es una reforma judicial para mejorar la justicia ni transparentarla, seamos honestos. Esto es una reforma que tiene como propósito ahora tomar al Poder Judicial y, y- y de alguna u otra forma meter la política a la justicia. En algún momento pensé en ser parte de ella como magistrado, como miembro del Tribunal de Disciplina para evitar arbitrariedades contra colegas, Ujú. incluso contra ministro, como ministro, perdón, pero finalmente decidí no hacerlo. Y ahora que el proceso ha avanzado, más me convenzo de que esto es algo que va porque va, a pesar de que no haya posibilidades, que se cambian las reglas sobre la marcha, que se ataca cada vez más al poder, al poder judicial o a los jueces desde el poder, que se considera a la Corte irrelevante y a los jueces pues más aún, que se quiere sancionar penalmente a colegas, incluso desde el Consejo de la Judicatura se inician estas acciones y pues es claramente un ambiente no propicio para trabajar con autonomía e independencia. Y así no se puede ser juez, Pascal. Un juez debe resolver con autonomía, apego a derecho, con la tranquilidad de no ser perseguido por sus decisiones, y eso claramente no va a existir. Así que habrá personas con toga y con título, pero no personas con capacidad de actuar de manera autónoma e independiente, sin perjuicios contra su persona, contra su, su profesión. Pues Eduardo, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada y haya podido darme su punto de vista sobre estos dos temas que conversamos. Muchísimas gracias. Al contrario, Pascal, muchas gracias a ustedes, a los auditores. Gracias, Eduardo Osorio Rosado, juez de distrito con sede en Querétaro.